Bien, ingenieros, ahora sí, sean bienvenidos a nuestra sesión número 9, que pues ya hemos llegado a la sesión número 9. Se veía algo lejano, sin embargo pues ya hemos visto algunas cositas, hemos indagado en lo que es la columna ancha. Faltan algunas cositas, algunos criterios de columna ancha, pero esas las vamos a ir viendo conforme a la marcha cuando ya veamos en el diseño, porque es importante tomarlas en cuenta, ¿sale? Pero aprovechando el tiempo, pues vamos a empezar con lo de elementos finitos, es decir, vamos a platicar un poco sobre qué es y vamos a ver lo que nos dicen las normativas, ¿sale? Entonces recuerden, cualquier duda con confianza ahí en el chat, se la pueden hacer con toda confianza, o cualquier duda este, eh, que les cause algo que yo esté presentando por acá, con confianza, y pues la vemos, ¿no? Así mismo también, si hay algún problema en lo que es el audio o la cámara, me dicen para que pues lo arreglemos y todo salga bien, ¿sale? Entonces, bienvenidos a nuestra sesión 9, donde el día de hoy hablaremos de el modelo de elementos finitos. Modelo, modelado, como lo quieran llamar. Vamos a ver qué es, cómo se usa y algunos criterios, ¿sale? En específico, criterios normativos, porque pues vamos a ver primero los elementos finitos como tal, que en un resumen, qué es, porque pues digamos, esta, ¿cómo le podríamos llamar? Esta alternativa de modelado, pues es de las que más se usan, podríamos decirlo, en la actualidad. Sin embargo, también de los que menos entendemos, porque realmente ahorita está muy fácil, o sea, es decir, cualquier software quizá lo hace ver muy fácil. Sin embargo, tiene algunos detallitos que debemos de cuidar para que pues lo sepamos usar, ¿no? Ese es como que uno de los primeros peligros que se ven con este tipo de modelado, que quizás se note sencillo, se note fácil, pero esa sencillez viene de una gran teoría que es súper compleja, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a ver un pequeño resumen de esto. Eh, sí, me hubiese gustado ver toda la teoría, pero eso lo vamos a ver este, más adelante. Igual a mí me interesa mucho. No es que yo lo sepa totalmente. No lo sé como tal. Sin embargo, pues las nociones sí más o menos las debemos de conocer, porque pues es importante saberlo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces, bueno, este método, como les comentaba, es sofisticado, ¿no? Es de los métodos que podríamos nosotros decir que se usan mucho en esta era, ¿no? Sin embargo, también recordemos que este no es nuevo, ya tiene muchísimo tiempo, solo que las computadoras lo han venido haciendo mucho mejor. Y pues obviamente es una super alternativa muy no precisa, porque pues no hay ningún método preciso, pero sí de los que más se acercan a la realidad, ¿no? Les digo porque pues vivimos en un mundo, ya como el Joker, vivimos en una sociedad, ¿no? Vivimos en un mundo donde pues es un mundo físico, ¿no? Entonces es muy difícil que lo físico, lo real, pues se lo podamos convertir en una computadora. Es decir, que los resultados me den exactamente igual, ¿no? No es posible, es algo complejo, ¿no? Sin embargo, más adelante pues vamos a ver que este método es de los más, digamos, que más se acercan, pero a la vez de que la tecnología ha avanzado, pues se hace súper, digamos, entre comillas, fácil de usar, pero con con una, con una complejidad, que es que debemos nosotros de saber, cómo usarlo. No es como, digamos, ¿qué les gusta? Los carros, ¿no? Los carros pues se han venido modernizando y
y pues han venido trayendo cosas muy buenas, pero si no sabemos manejarlo, pues nunca lo vamos a poder usar, ¿no? Hay que saberle cualquier cosilla que tenga, todo lo bueno y lo malo, para tener así este control y no que ese método nos controle, ¿no? Como sabrán ustedes, creo que esto ya lo han de tener claro, pues los software no nos deberían de controlar, nosotros deberíamos de controlarlos, pero tampoco nosotros nos vamos a salir de la teoría de que se vienen esos software, ¿no? Los software tienen una teoría, entonces debemos nosotros también de hacer nuestros cálculos con respecto a esa teoría, pero sin que el software nos mande. Es un poco complejo entenderlo, pero yo sé que ustedes lo comprenden de una buena manera, ¿no? Entonces, pues nos permite resolver problemas muy, muy, muy complejos, ¿no? Este texto que ustedes están viendo lo saqué directamente de uno de los libros que estábamos viendo que vienen directamente de lo que nos recomiendan, ya sea el libro que trae ejemplos de la del 2017 o la del 2008 que habíamos visto. Entonces en esto están estos comentarios, ¿no? Que dice, por ejemplo, que es poco común que los profesionistas lo dominen y en cambio sí se incluyen programas comerciales de análisis estructural. ¿Sale? Bueno, aquí se entiende un poco raro, pero lo que trata de decir es que es común que pues, se domine, y lo importante o lo bueno que tiene este software es que sí se incluyen los programas comerciales, ¿no? Pues eso ya lo hemos platicado, ¿no? Pero dice, esto da lugar a dudas sobre su aplicación y a un abuso, eso es importante, un abuso de esta herramienta sin comprender sus alcances y limitaciones. Eso también es importante, hay que comprender cuál es el alcance de los elementos finitos y qué lo va a limitar, qué va a hacer que este método pues nos limite a hacer algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues si no comprendemos eso, pues vamos a tener una deficiencia en la interpretación de los resultados, ¿sale? Entonces, estas pequeñas cosas son las que, pues las que, digamos, separan a los que realmente lo estudian y saben el método, que los que lo usan, pero pues no realmente lo usan, pero pues realmente, digamos, ahí la máquina es la que domina, ¿no? Nosotros estamos tratando de ser ese sector bueno que conoce del método y que no se deja llevar por otras cuestiones. ¿Sale? Permítanme, voy a ver si admitir a alguien. Sale, excelente. Entonces seguíamos comentando, ¿no? Nos quedamos aquí. Bueno, y realmente, pues les digo, este método pues es esos. Sin embargo, pues también nosotros nos vamos a limitar a que supongamos que no lo sabemos bien, ¿no? No lo sabemos. Entonces nos vamos a limitar a las recomendaciones que han sido verificadas tanto analíticamente y experimentalmente. Es decir, nos vamos a guiar de cosas que otras personas han hecho. Porque es importante, ¿no? Como todo. Alguien ya lo estudió, alguien ya lo hizo, entonces hay que agarrarse de eso primero para avanzar, ¿no? Y otro, pues para no tener que hacerlo todo y tomarse de la mano de esas personas que ya lo hicieron, que ya lo estudiaron de una manera bien. Entonces, pues hay que agarrarse de eso para avanzar, ¿no? Sin descuidar que también debemos mínimo saber un poco de sus principios, de sus teorías, ¿no? Entonces eso es lo importante que debemos de nosotros comprender cuando empecemos a usar no solo este método, sino todos los métodos que ustedes conozcan o vayan a conocer en el futuro, ¿sale? Entonces, ¿qué es el MEF? El modelado de elementos finitos, ¿sale? Bueno, el modelado de elementos finitos lo vamos a describir en una frase que me gustó mucho cuando estuve investigando todo esto, que la verdad define muy bien el método y también es como una perspectiva para nosotros ver otras cosas, no solo el modelado de estructuras, sino otras cosas, incluso hasta tu vida, ¿no? Entonces, esta pequeña frase es la que me gustó mucho, dice: el modelado de elementos finitos es esto: dividir un problema complejo en partes pequeñas
resolver esas partes y sumar los resultados para tener resultados totales. Eso es básicamente lo que se busca en el modelado de elementos finitos y lo que resumiría lo que hace esto, ¿no? Y como les digo, esto es válido pues para ese método, ¿no? Pero si lo vemos un poquito más filosóficamente, un poquito más allá, pues también nos podría ayudar con cualquier cuestión de la vida, ¿no? Digamos, no veamos un problema tan grande, sino que ese problema lo dividamos en partes pequeñas y vamos resolviendo cada una de esas partes, ¿no? Al final, obviamente no vamos a poder sumarlas, pero al final se van a ir sumando solitas y pues vamos a tener un resultado total que va a ser ¿qué? La resolución de ese problema. ¿Sale? Entonces, esto es como que la esencia que ustedes deben de tener en cuenta cuando hablan de elementos finitos. Vamos a dividir un problema súper complejo y lo vamos a dividir en partes pequeñitas. Y ya, dependiendo de la teoría, pues esas partes pequeñitas conocidas se van a resolver. Y al final, todas esas partes pequeñas se van a sumar para obtener un resultado. ¿Qué resultado? Una deformación, unos esfuerzos, unas fuerzas, cualquier tipo de resultado, ¿no? Pero esta es la esencia, ¿sale? Es una frase que me gustó mucho, la vi por ahí. Aquí está el creador de esa frase. Pero es muy buena, ¿sale? Entonces, esto es lo que digamos la esencia del método. Vamos a ver, ok, bueno, ¿sale? Y bueno, ¿quiénes lo utilizamos, no? Este método, pues, lo usamos tanto nosotros como ingenieros civiles, pero nosotros, digamos, somos una, ¿cómo sería? Lo usamos, pero realmente lo usamos de una forma macro, ¿no? Porque realmente este diseño, este método, pues, no es que esté más hecho para esas cosas, pero sí se usa mucho más para la ingeniería, ya sea mecánica, ingeniería industrial. Bueno, industrial hablando de los que crean piezas, ¿no? Digamos en volumen. Pero los ingenieros mecánicos son los que ustedes han visto que crean piezas muy pequeñas, ven el diseño de, no sé, alguna bicicleta, tienen que hacer de mejor manera el diseño de esa bicicleta para eficientizar esa estructura, ¿no? Nosotros también hacemos lo mismo, solo que de una forma macro, ¿no? Entonces, es por eso que este problema se divide en partes pequeñitas, es decir, una pieza, por ejemplo, un tornillo, alguna pieza de alguna maquinaria, pues esa, para poder diseñarla se necesita igual dividir en elementos muy pequeñitos para poder resolverlo, ¿sale? Bueno, en esencia, esta teoría pues son puras ecuaciones diferenciales, ecuaciones parciales también, las cuales pues van a ayudar a que esa partecita diferencial, ese elemento, pues nosotros podamos sacar todos sus esfuerzos y deformaciones, ¿no? Entonces podemos encontrar de la bibliografía pues que se necesita una relación de Cauchy. Esto básicamente es como para ver el dominio, es decir, el dominio de donde va a estar donde nosotros vamos a trabajar, es decir, el dominio de esa partícula, de ese pedacito. Necesitamos saber dónde inicia y dónde termina, ¿no? Entonces el dominio pues lo vamos a obtener con ese tipo de ecuaciones, ¿no? Después vamos a ver la parte de formación y desplazamiento con fórmulas que ya conocemos, con estas derivadas parciales, ¿no? La relación entre esfuerzos y deformaciones, que estos dependen, ¿no? Ya del material, que si se acuerdan, esta es la que habíamos comentado aquella vez, que era la relación de Poisson, que para obtener el módulo de cortante, es algo similar. Entonces pues al final esta es la matriz, ¿no? Donde están los esfuerzos y los esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces esto, después algo importante es la discretización, que más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿no? La discretización es eso,
lo primerito que vimos, lo de dividir el problema complejo en problemas pequeñitos, ¿no? Y bueno, pues ya se saca eso y se va interpolando los resultados para obtener ya el de todos, ¿no? Y finalmente, esto es lo importante que se necesita, que es que la energía potencial sea mínima. Y esto nos quiere decir que, o nos lleva al gran corazón del método, que es elemento finito. Que es decir, entre más finito, la energía potencial va a ser más pequeña, llegando a unos resultados mejores. ¿Sale? Entonces ese es el corazón de este método, que nos lleva a tener nosotros resultados los más cercanos que a la realidad. Aunque realmente no lleguemos, pero sí vamos a tener un buen parámetro, ¿no? Pero siempre restringiéndonos y cuidándonos con estas teorías, ¿no? No nos vamos a ir a otros lados, sino nos vamos a quedar con estas teorías. Si bien estas teorías son en 2 dimensiones, también se puede para 3 dimensiones. Bueno, entonces vamos a ver algo importante, que es lo que les comentaba, que es la discretización, que es eso de dividir el problema grande, ¿sale? Y esto es importante porque pues nosotros nos vamos a encontrar con eso, y es lo primerito, o digamos el paso, porque si nosotros nos vamos al software, esto ni siquiera lo vamos a ver. Esta teoría no vamos a ver ni siquiera dónde lo sacó, ni siquiera. Y lo único que nosotros vamos a definir como tal en el programa va a ser la discretización, es decir, el tamaño de esos elementos. Entonces, es importante saber esto, porque pues así vamos a saber nosotros para qué para qué lo puedo usar, la teoría cumple o no cumple, lo que comentábamos, ¿no? con el elemento de cortante para mampostería, ¿no? Que decía que el ingeniero Tena, que pues realmente no cumple con la teoría. Entonces ese es el detallito que tiene eso, ¿no? Sin embargo, es por eso que debemos de conocerlo, porque si no vamos a saber ni para qué lo estamos usando. ¿Sale? Bueno, la discretización es básicamente el nombre, los elementos finitos. ¿Cuáles van a ser esos elementos finitos que nosotros vamos a usar, ¿no? Realmente esto de los elementos finitos, pues es dividirlo, ¿no? Ya lo repetí muchísimas veces, pero pues creo que lo voy a seguir repitiendo, ¿no? Pero es importante que estos elementos finitos partan de una figura conocida. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar nosotros este tipo de elementos cuadrados o cuadriláteros, perdón. ¿Sale? Y lo más común que se usan son estos cuadrados y los triángulos, ¿sale? Estos son como que los primeritos, y los que la teoría principal o la primera teoría pues empezó digamos, a usarlo y a no salirse de esto, ¿no? Es decir, solo cuadraditos y rectángulos, ¿no? Es decir, uniones de 4 puntos y de 3 puntos. Sin embargo, también es muy sabido que este método ha estado evolucionando, entonces ahora ya hasta se pueden otros tipos de elementos, ya no de estos, sino también trapeciales, este tipo de elementos. Bueno, pues aquí está, y otro tipo, ¿no? Incluso hay un método más súper avanzado, que es el que les digo que usan los ingenieros mecánicos, que ya una pieza, por ejemplo, si ustedes hacen una pieza, no sé, para una maquinaria así, como tijera, aquí van los tornillos, y aquí va otro tornillo, ¿no? Y aquí se amarra otra cosa, algo así. Entonces todo esto pues va a generar una sola pieza. Ya no va a necesitar de partirlo, pero pues eso ya es algo mucho avanzado y que es más micro, más para piezas pequeñas. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de avanzar, permítanme, nada más voy a checar que todo esté bien, que todo esté grabado. Porque si no, ahí no, después pasan cosas. Bueno, ahora,
estos, le digo, son los elementos principales. Algo importante no es solo tener como que una figura de 4 lados y una figura de 3 lados, ¿no? Algo importante, aparte de estos elementos, es su relación. Su relación que tienen estos elementos. ¿Sale? Bueno, antes de ir a eso, cabe recalcar que siempre lo más fácil o lo que se le va a hacer más fácil al software, a la teoría, es usar cuadrados. Entonces, si siempre nosotros nos basamos en usar cuadrados, vamos a tener un buen comportamiento o digamos, buenos resultados, ¿sale? Esto no quiere decir que no esté válido, sino que tenemos las dos alternativas, pero siempre tu primera alternativa o la primera alternativa que debería usar el software es estos elementos, los elementos cuadrados, ¿vale? Bueno, ahora lo que les decía, la relación de aspecto es importantísimo. Siempre se procura que la relación de aspecto sea de 1, es decir, que sea como un cuadrado perfecto, ¿no? Este tipo de relaciones como la que vemos aquí de relación 3, estas son muy, no son tan estables en el método. Entonces, estas, digamos, son las que menos deberíamos de tener, ¿sale? Entonces, la relación que se busca es esta, ¿no? Y ustedes están diciendo, bueno, ¿y yo cómo hago eso? ¿Cómo le pico? Bueno, pues esto realmente no es como que nosotros lo manipulemos en este tipo de software. El software ya lo sabe, ¿no? Ya sabe que debe de procurar ver esta relación. Sin embargo, a veces, en específico el software tabs, su motor para hacer esto no es como que, digamos, uno de los mejores. Entonces, pues sí se van a encontrar este tipo de cosas, o digamos triángulos, pero triángulos súper alargados, trapecios súper, no sé, desproporcionados. Entonces ahí es donde nosotros pues debemos de ir a eso y pues tratar de discretizarlo mejor, ¿no? O darle una pequeña modificación para poder llegar a esto, aunque sea una relación de aspecto de 1, es decir, que se vea totalmente cuadrado, o un triángulo que se vea bien, ¿no? Que se vea equilátero, ¿no? Otra cosa es que realmente pues los ángulos de los rectángulos pues no es algo digamos exclusivo de que sea, perdón, un triángulo, sino que pues son ángulos internos de 45 grados a 135, es decir, ángulos normales, ángulos pues digamos que pueden formar exactamente un buen triángulo, ¿no? Pero lo importante es la relación de aspecto. Se busca siempre que sea de un 1, pero a veces puede estar entre 0.5 y 2, como lo vemos acá. Pero realmente lo mejor es siempre tener una relación de aspecto de 1, ¿no? Esto para cuando ustedes estén discretizando algún elemento y ven cositas feas como estas, triángulos alargados, una concentración en un punto de elementos medios extraños que ya ni se notan bien, ni se logra ver bien. No es que digamos, está chingón, lo está viviendo bien, no. Eso no es correcto, eso no está bien, eso no está, digamos, no está discretizado de una mejor manera, ¿sale? Y bueno, entonces eso es lo que nosotros debemos de considerar, o de conocer, o de saber, para que cuando les pregunten de los elementos finitos, pues ustedes más o menos sepan un poco sobre esto, ¿sale? Bueno. Y algo también del mismo autor que es una frase igual, que pues pues básicamente es algo que nosotros podemos ver visiblemente, ¿no? Si se ve bonito, está bien. Si la discretización se ve así, tengo un muro y las líneas están aquí, se ven bien. Bueno, disculpen mi... pero imagínense que están muy rectas. Y si viene acá, y viene acá, y viene acá, y viene acá. Le voy a poner otra línea acá, otra línea acá, otra línea acá. Bueno, no es el mejor ejemplo de que esté bien, pero más o menos se ve decente.
Supongamos, ¿no? Que todo está bien, ya saben, ya más o menos ustedes saben a lo que voy, se ve bien, todos los cuadraditos bien, pero ¿qué pasa si yo tengo un muro igual? Pero se empieza a ver así, empieza a tener o a verse bien, pero en algún punto empieza a tener, por ejemplo aquí empieza a tener rectángulos, ¿no? Y por aquí tiene otro tipo de elementos que lo hacen ver medio extraño, ¿no? Aquí se parte así y no sé, aquí empieza lo feo, ¿no? Entonces es lo mejor, lo más bonito se ve así, ¿no? Y esto ya no se ve tan bonito. Entonces, ese es un buen indicador para nosotros ver que realmente esta discretización no está bien o que debemos de hacer algo, debemos de quizá de dividirlo esto en 4 partes otra vez. La placa la dividimos en 4 partes y este pedacito lo discretizamos de otra manera, pero el chiste es que se vea, aunque sea los cuadritos más pequeños, pero que se vea bien, que se vea de una forma simétrica. Eso también es otra cosa importante, la simetría. La simetría de estos elementos finitos son lo mejor, ¿sale? Es por eso que si se ve bonito está bien, a todos vemos la simetría de una forma bonita. Entonces, eso es un punto importante para este tipo de cuestiones, ¿sale? Bueno, ahora, como todo lo están viendo, pues hay, digamos, lo estamos, digamos, asociando a lo que vamos a ver, ¿no? Que son los muros, ¿sale? Entonces, por eso es que, por ejemplo, aquí dibujé una placa, ¿no? Sin embargo, no solo es aplicable a placas, ¿no? Es aplicable ¿a qué? A barras, ¿no? Solo que en las barras, pues es muy sencillo usar un solo elemento finito, es decir, desde el punto inicial hasta el punto final 2, ¿sale? Bueno, algo importante que igual a mí se me va es que ya no vamos a llamar puntos. Es decir, si aquí vemos aquí algo así, no lo vamos a llamar un punto, lo vamos a llamar nodo, ¿no? ¿Sale? Entonces, igual para que a mí se me quite la maña de llamarlo punto, son nodos, ¿no? O nudos. Bueno, más bien dicho, nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una barra de un nodo 1 a un nodo 2 es un buen elemento finito. Sin embargo, se puede discretizar también, puede hacer otros elementos finitos, es decir, poner otros nodos. Al final de cuentas, pues les digo, las barras son las más, entre comillas, sencillas, entonces pues discretizarlos te va a dar un resultado muy similar, ¿no? Sin embargo, las placas, esas placas sí requieren de una discretización. Porque pues, realmente son elementos un poquito más grandes y son bidimensionales. Algo importante es que nosotros que estamos haciendo estructuras, pero estructuras en 3 dimensiones. Por ejemplo, si nos regresamos a por ejemplo, al elemento de columna ancha, nosotros podemos decir que hacemos un muro acá, y tenemos una losa acá, aquí otra columna ancha, por ejemplo, y aquí otra columna, ¿no? Entonces nosotros esto lo llamaríamos como ¿qué? Como una estructura 3D, ¿no? Algo así, así lo podríamos conocer. ¿Sale? Aquí X, aquí Y y aquí Z, ¿no? Es un elemento, es una estructura modelada en 3D, ¿no? 3 dimensiones. Sin embargo, si nosotros vemos los elementos por separado, esta barra no es un elemento 3D, ¿no? Sí tiene una sección en 3D, esa sección de columna ancha, porque tiene un ancho y un alto, ¿no? Sí es una sección, ¿sale? Sin embargo, pues no es un elemento como tal en 3D al momento de analizarlo. Cuando se analiza, pues se analiza como una barra, es decir, una línea. Y esta pues no es tridimensional, podríamos llamarle bidimensional. O hasta ni es porque no tiene otras dimensiones, pero no estamos hablando de un elemento tridimensional, ¿sale? Pero sí tenemos sus ejes locales, ¿no? Pero no es como tal un elemento tridimensional. Ahora en las placas. Las placas, ¿ustedes creen que es un elemento tridimensional ya? Las placas
pues realmente tampoco estamos trabajando como en un elemento tridimensional, es decir, no estamos trabajando con sólidos. Los sólidos ya son elementos tridimensionales. En este caso, las placas que nosotros usamos para este tipo de modelado, pues usamos una placa que tiene un alto, una base, pero le asignamos como sección su espesor. Es decir, el espesor es parte de su sección, pero al analizarlo, esto se analiza como una placa bidimensional, es decir, de 2 dimensiones. Realmente no estamos trabajando en 3 dimensiones. Por si alguien por ahí se equivocaba y decía, no, pues esto es un elemento tridimensional, pues todavía no. Eso ya es digamos, un sólido. Esos sí son elementos tridimensionales. No. Por cuestiones de que su espesor no es tan grande, pues realmente sí lo podemos trabajar así como una placa normal. Y dentro de las secciones, ahí sí ya le damos el espesor que queramos. 15 centímetros, 20 centímetros, 14 centímetros, lo que queramos. Sin embargo, la teoría va a trabajar con una placa en 2 dimensiones. Pero obviamente sí va a sacar sus esfuerzos. Esfuerzos en esta dirección, esfuerzo en esta dirección, su cortante, su momento, todo. Sí lo va a sacar, pero es una placa en 2 dimensiones, ¿sale? Por lo regular, a veces este tipo de cosas pues no llegamos a diseñar en sólidos, ¿no? Les digo, eso lo hacen más la parte mecánica, cuando diseñan una pieza o algo así, ¿no? Eso de los sólidos sí se usa, pero para otro tipo de estructuras, ¿no? Nosotros nos basta con este tipo, pues es algo importante. Algo importante y fácil, ¿no? De que los softwares lo tengan y que la teoría se cumpla, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces, digamos, las barras, pues ya lo vimos, digamos, no hay tanta, digamos, tanto secreto, aunque sí tiene lo suyo. Pero en esta parte de las placas, vamos a encontrar en los software muchos tipos de placas o de este tipo de elementos, ¿sale? Entonces, estos tipos de elementos finitos, podríamos llamarle, bueno, no son los elementos finitos, pero son los elementos tipo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues nosotros vamos a encontrar elementos tipo diafragma, elementos tipo cascarón y elementos tipo membrana. Y también quizás elementos tipo capa, pero esos ya son para otra cosa, ¿no? Pero lo más, digamos, más común de encontrar o de usar en este tipo de situaciones es los tipo diafragma, los tipo cascarón y los tipo membrana. Los diafragmas son básicamente casi los que usamos nosotros para hacer losas. Solo vamos a tomar fuerzas en el plano, pero pues no se van a tomar otras cosas, ¿no? El tipo cascarón vamos a tomar las fuerzas y los momentos. Y los elementos tipo membrana son un poco similar a los diafragma, pero a veces presentan problemas de flexión, ¿sale? Entonces, aquí está. Los tipos de placa que ahorita acabamos de ver, que son los cascarones, las membranas y los diafragmas, aquí los podemos ver un poquito más su definición. Los cascarones dice que son superficies curvas. Bueno, no como tal, pero sí las podemos hacer. Lo principal ahorita no son curvas, son planas, ¿no? Pero si se pueden hacer curvas, también se pueden hacer planas, ¿no? Bueno, dice, resisten cargas en su plano medio principal. Y dice, no son adecuadas para transferir cargas horizontales, ¿sale? Esa es como que una de las cuestiones de las cascarones. Las membranas son superficies tensadas o estiradas que no resisten momentos flexionantes y se usan para estructuras tensadas o cubiertas ligeras, ¿no? Las membranas. Y los diafragmas, estos transfieren cargas horizontales entre partes de un edificio. Pueden ser rígidos o flexibles. Digo, esto de diafragmas es lo más común que usamos nosotros para usar losas. Porque pues transmiten muy bien las cargas horizontales. Y nos sirve mucho para nosotros sacar, ¿qué? Las distorsiones de entrepiso, ¿no?
Entonces por eso es que las losas son las principales en ponerlas o en usarlas como elementos diafragma, ¿sale? Incluso en la práctica, las losas macizas pues siempre se busca que funcionen como diafragmas, por eso es cuestión de colarlas monolíticamente, hacerles unas adecuaciones para poder decir que son entrepisos que cumplen la función de diafragma, ¿no? Ahora, también dentro de esto, los cascarones, pues son de los más que vienen en los software, y las membranas, ¿no? Les digo, las diafragmas es una característica que nosotros le damos. Podemos hacer un cascarón, pero después le podemos dar digamos, una consideración de diafragma, ¿no? Pero esto es más o menos para que ustedes vean como que cuáles son los que se encuentran, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los que nosotros vamos a encontrar en este software comercial que estamos viendo nosotros? Pues aquí nosotros vamos a encontrar que se llama Shell Thin, que se llama Shell Thick, que se llama membrana, y el Layer, que son las capas, ¿sale? Bueno, esto es igual un tema muy, muy controversial, porque pues es debido a una teoría que nosotros debemos de comunicarle al programa cuál nosotros vamos a usar, porque si no le decimos pues pueden ocurrir algunas cositas, ¿no? Y esto también es algo que controversial, porque pues ya hay softwares, ahorita han salido software que ya no se necesita decirle esto, porque ya empiezan a usar otra teoría donde pues ya no necesitamos decirle que es un cascarón delgado, ni necesitarle decir que es un cascarón grueso, y solito va a interpretar cuál es ese tipo, ¿no? Entonces nosotros pues como estamos usando del tabs, pues vamos a encontrar estos tipos, ¿no? El Shell Thin, que es un cascarón delgado, un cascarón grueso y una membrana. Entonces básicamente podríamos decir que estamos usando cascarones, que son superficies que resisten cargas en su plano medio principal, es decir, de un sólido, podríamos decir, el medio principal sería la placa que está en medio, ¿no? La placa que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra, ¿no? Sin embargo, dice que no son adecuadas para transferir cargas horizontales. Esto quizás no está tan bien dicho, pero es una pequeña información, porque más adelante vamos a ver sobre eso, ¿no? Y bueno, y las membranas, ¿no? Ahora vamos a ver igual un poquito de lo que nos dicen, cuál es el significado de cada uno. La delgada, el Shell Thin, dice: desprecia la deformación por corte en el plano transversal. Sigue una aplicación de Kirchhoff, lo que significa que no considera las deformaciones por corte transversal. Dice: es adecuado cuando las deformaciones por corte no son relevantes o pueden ser despreciadas, ¿sale? El Shell Thick gruesa, sí considera las deformaciones por corte del elemento y utiliza esta formulación de Resin Mindley. Dice que tiene en cuenta las deformaciones por corte transversal. Si son significativos, pues se recomienda usarlas, ¿no? Y cuando pues no debemos despreciarlas. La membrana, dice, son ideales para modelar superficies que solo resisten fuerzas en su plano. No consideran momentos flexionantes y solo transmiten las cargas axiales. Son útiles para modelar estructuras como tensores, membranas tensanas, etc. Y el layer, que son capas, es decir, modelar estructuras ya compuestas por muchas más capas, pero eso pues no nos llama por ahorita la atención. Entonces nosotros estamos acá, ¿sale? Les digo, primero, lo principal a veces para convertir losas, para hacer losas, pues nosotros primero usamos esto. Y para muros podríamos nosotros decir que necesitamos hacer esto o usar esto básicamente para muros, ¿no? Sin embargo, más adelante vamos a ver que la normativa nos dice algo importante, ¿sale? Una consideración para usar su método, ¿no? Pero aquí es para que conozcan cuáles son esos tipos y por qué es que trae más de uno, y por qué es que nos da para elegir bastantes, que una delgada, que una gruesa, que una membrana.
Entonces es por eso, porque cada una, pues ya lo vieron. Por ejemplo, esta considera las deformaciones, no considera las deformaciones por corte. Esta sí, esta solo resiste fuerza de su plano y ya vieron. Cada una tiene su consideración específica, ¿sale? Entonces debemos de conocerlas para nosotros, cuando nosotros tengamos alguna situación, pues podamos usarla, ¿sale? Bueno, ¿sale? Entonces eso es importante también conocer los tipos de elementos para nosotros hacer nuestras placas, ¿sale? Ahora, estas placas que nosotros pues las vayamos a poner, vamos a hacer, nos va a dar un campo de esfuerzo, es decir, ese mapa de colores muy bonito que nosotros vemos, pues son campos de esfuerzos donde pues nos puede dar tanto los esfuerzos que se generan en las placas como sus deformaciones, ¿no? Entonces esos campos son útiles. Sin embargo, en nuestro caso, que nosotros estamos diseñando mampostería o este tipo de elementos, pues nosotros para diseñarlo, necesitamos, por ejemplo, para diseñarlo a cargas cargas verticales, necesitamos saber cuál es la carga axial, ¿no? Necesitamos saber cuál es el momento para modelarla en un tipo de flexocompresión, para diseñarla en flexocompresión. Y también necesitamos sus esfuerzos cortantes. ¿Para qué? Pues para dividirlo, para poder, pues diseñarlo a corte, ¿no? Entonces, por eso es que esos esfuerzos no nos van a servir. Bueno, no quise decir que no nos van a servir. Sí nos van a servir, pero no nos van a funcionar cuando nosotros vayamos a diseñar. O no es algo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces esto nosotros debemos de decirle al programa que nos lo muestre como si fuera una carga axial. Estos esfuerzos yo quiero que el software me lo muestre así, ¿no? Sin embargo, esto se le llama integrador de esfuerzos. Esfuerzo. Entonces, nosotros necesitamos decirle al software, yo no quiero que que las fuerzas me las presentes como esfuerzos, sino que me las presentes como fuerzas, ¿no? Como fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos flexionantes, ¿no? En el software se hace súper fácil. Solo hay que tener consideraciones de cómo usarlo, ¿no? Sin embargo, la teoría de esto está interesante. Cómo integrar los esfuerzos. Sin embargo, pues nosotros es algo también complicado, muy complejo, que no se puede hacer como tal a mano. Para hacer una comprobación de algo, sí. Pero ya hacer para todos, pues sí, se torna medio complicado, ¿no? Entonces nosotros debemos de integrar esos esfuerzos para que nos lo muestre las fuerzas. Les digo, en el software y en todos los softwares es común, o es fácil de que nosotros apretemos un botón y ya nos lo dé, ¿no? Pero debemos también tener una conciencia de que este integrador de esfuerzos es importante, y en específico para mampostería, ¿sale? Esto es importante, ténganlo en cuenta, ¿no? En la mampostería nosotros tenemos elementos placa, ¿no? Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que empezar a modelar también los castillos. Aquí sí vamos a modelar castillos. Entonces, para nosotros hacer un integrador de esfuerzos, necesitamos que se integre tanto el esfuerzo del castillo más el esfuerzo de la placa más el esfuerzo del otro castillo, y al final nos dé una carga axial. Entonces este es el pequeño detalle que tiene el ETABS, que no nos deja integrar como tal todo lo que queramos. Aquí sí. Aquí puse un castillo, puse una placa, lo integré y me dio un resultado. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo más de un muro? Que es lo común y lo que nosotros vamos a usar. Pues no me deja, digamos, por así decirlo, duplicar los esfuerzos. Es decir, yo tengo unos muros acá, acá tengo un castillo, acá tengo otro castillo, acá tengo otro castillo, acá tengo otro castillo, ¿no? Entonces, yo quiero integrar estos, ¿sale?
lo integro, me da un resultado. Bien. Pero ahora esto yo no puedo integrarlo así como yo quisiera que se integren estos. Esto es lo que yo quiero. Pero el software no me va a dejar, me va a decir, o bueno, no, más bien dicho, no me va a decir, me lo va a integrar, pero a este se lo va a quitar. Entonces, este integrador que era de este, ya no va a ser de ese y se va a pasar a este. Y así, si yo quiero hacer este, el integrador de este se va a pasar a este. Y así no me deja integrar, digamos, doblemente. Es decir, que este lo integre tanto para este como para este. Entonces ese es el pequeño detalle. Y un ingeniero, muy ahí conocemos, si conocen a los de TADE, platicaba esto y es interesante. Que realmente no es que esté mal. El software, digamos, no está mal. Está bien, sin embargo, pues ellos no están haciendo cosas de mampostería. A ellas les vale cacahuate la mampostería. Bueno, no les vale cacahuate, pero pues no es su principal, ¿no?, razón de hacer mampostería, ¿no? Entonces, al momento de nosotros integrar esos esfuerzos, pues no vamos a poder integrarlo como nosotros queramos. ¿Sale? Entonces ahí es donde va a haber esa variación de resultados que obviamente pueden llegar a ser o afectar a nuestro modelo. O más bien dicho, a nuestro diseño lo puede afectar. Puede decir que nosotros estemos, bueno, recibe tanta carga axial, es poquita y esta recibe bastante, ¿no? Sin embargo, realmente no es así. Estas deberían casi ser prácticamente recibiendo el mismo esfuerzo, ¿no? Porque pues están iguales, en la misma dimensión, los mismos castillos. Entonces, es ahí donde se genera el problemilla, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no es que yo haya hecho esto a propósito de que usemos el tabs y al final lo van a poder hacer. Pero, es para que, porque es un software muy conocido y muchos lo usan para esto. Pero realmente para que sepamos que ese pequeño detalle puede cambiar muchas cosas. Entonces, pues ya el software ahorita que es el que estoy usando ahorita, practicando, ya por decir nombres, es el conocido y nuevo, el Dinabrium, ¿no? Ese, como realmente es mexicano y sabe la parte de pues cómo se construye aquí en México, la mampostería es algo importante. Entonces ese sí se puede hacer la integración, pero va a ser algo interesante. Y al final que ya tengamos nuestro modelo, yo lo voy a hacer en ese software y se los voy a enseñar, ¿sale? Para que veamos qué tanto cambia y si el error es mucho o el error es poco, ¿no? Para ahí tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Es por eso que les decía a veces que la alternativa de columna ancha no es como una alternativa de, bueno, ahí la tengo y ahí lo sé, ¿no? Sino que a veces, por las limitantes, es una de las que podemos usar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a nosotros ir descubriendo un poquito más adelante. Bueno. Ahora sí, estas son las partecitas, digamos, hablando de elementos finitos que nosotros debemos de reconocer y obviamente los vamos a seguir comentando. Pero pues las tienen que conocer antes de que nosotros pues empecemos ya con lo que nos dice la normativa. ¿Vale? Bueno. Ahora sí. Muros de mampostería. Ahora sí, hablando de los elementos finitos. Y este es un aviso que nos da la normativa del 2023. ¿Sale? Dice. Los muros de mampostería podrán modelarse con elementos finitos lineales, que es prácticamente lo que estuvimos platicando ahorita. 4 nudos, dice. Tipo membrana. Con rigidez solo en su plano. Siempre que la formulación de dichos elementos pueda representar adecuadamente la flexión en el plano del muro o con elementos lineales tipo cascarón con rigidez en su plano y fuera del plano. Los elementos tendrán las propiedades mecánicas de la mampostería y un espesor igual al espesor del muro, ¿vale? Entonces prácticamente nos está diciendo que podemos usarlo como tipo membrana, pero que tenga rigidez solo en su plano, y elementos tipo cascarón, pero con rigidez en su plano y fuera del plano, ¿vale? Entonces,
es importante nosotros que conociéramos los tipos anteriores para nosotros poder decidir cuál es el que vamos a usar, ¿no? Y al final, pues lo que ya sabemos, los elementos van a tener las propiedades mecánicas de la mampostería. Esto ya pues ya lo pusimos incluso a los elementos de ¿cómo se llama? De columna ancha. Y bueno, pues un espesor igual al espesor del muro, ¿no? Es lo que comentábamos, que pues la sección de eso pues va a tener un espesor que pues nosotros lo vamos a llamar T y que pues va a representar lo que mide el muro, ¿no? Bueno. Y pues nos da esta imagen la norma, ¿no? Que ustedes mucho lo conocen, ¿no? Ya quizás la han hecho, quizás no, pero pues se han topado con esta imagen. Es como la que vimos de elemento finito, digo de columna ancha, solo que ahora es de elemento finito, ¿vale? Y vamos a ver, digamos, pues a observar bien qué es lo que nos está comentando la norma. Bueno, el elemento principal, pues obviamente son las placas, ¿no? Los elementos tipo shell, que son los elementos finitos. Perdón, los elementos que nos van a representar el muro. ¿Vale? Y ven que tienen una línea punteada. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Pues nos están diciendo que para nosotros modelar un muro basta y sobra con solo un elemento. Es decir, no discretizado. Esto de todo lo que vimos como que se torna un poquito raro, porque ya vimos, ¿no? Que entre más discretizado mejor, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿no? Bueno, ahí está. Dice, elemento lineal de 4 nudos tipo membrana o cascarón con relación de aspecto menor a 2. Usar un solo elemento por panel si es posible. ¿Vale? Eso es lo que se necesita, ¿no? Que bueno, igual, un elemento, pues eso es también lo que todos hacemos y es lo que vamos a hacer. Lo importante va a ser la discretización. Que, bueno, quizás aquí no nos dice como tal la discretización es de uno nada más, pero solo nos dice que es que solo usemos un elemento, no nos dice cuánto lo debemos de discretizar. Entonces hasta ahí todo bien, todo claro, no hay ningún problema, ¿vale? Hasta ahí pues podemos interpretarlo como nosotros queramos. Bueno, no como nosotros queramos, pero con criterio, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el primer elemento, la placa. Ahora, dice, ¿dónde está? Aquí está, castillo con elemento barra conectado en extremo. Este es un castillo. Entonces los castillos los vamos a hacer como ¿qué? Como tipo barra. Que es lo que veníamos haciendo para qué? Para los para las columnas anchas, ¿no? Elementos barra, ¿no? Solo que ahí no eran los castillos, era el muro completo. Entonces aquí están los castillines, ¿no? Están conectados. Dice, un solo nudo para conectar elementos finitos y barras de los castillos y dalas. Es decir, cuando tenemos este tipo de murete, pues aquí una dala, ¿no? Y aquí un nudo nada más. Un nudo. Bien. Esto como que se ve, digamos, se ve lo que haríamos, ¿no? Lo que haríamos, o sea, no se ve tan complicado, ¿no? Y dice que en losa o cerramiento como en columna ancha. Es decir, si estamos haciendo 2 dimensiones, pues lo ponemos con una sección transformada, ¿no? Pero ya vimos que si estamos en 3D, pues, y más ahorita que podemos modelar shell, pues bastaría algo normal, ¿no? La viga y la losa, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya tenemos 3 elementos. La placa, las barras, los castillos y los nudos, ¿no? Todo esto se ve bien, se ve claro. Y vean que aquí ya son 2 paneles. Lo divide en 2 paneles. Aquí es un panel y aquí no. Entonces, ¿qué vemos? Que aquí en este caso hay que
nos dice la norma o nos está indicando que lo dividamos así, ¿no? En 4 paneles. Aunque ya más adelante vamos a ver qué otros criterios nos indican, ¿sale? Pero principalmente es esto, ¿no? Entonces hasta ahí como que se ve fácil, se ve lo que haríamos, entonces no hay ningún problema. Pero obviamente nosotros no nos vamos a quedar con solo esto que nos indica la norma, vamos a seguir investigando, ¿no? Entonces, algo importante que es lo que dice aquí, usar un solo elemento por panel si es posible, alguien lo cuestionó. ¿Y quién creen que sea? Pues ya vimos, ¿no? En unas clases pasadas, pues el doctor Tena, que nos andaba regañando, nos vuelve a regañar otra vez, ¿no? Nos dice, el utilizar un solo elemento por panel no garantiza que los desplazamientos y en consecuencia que los elementos mecánicos sean lo suficientemente aproximados, pues existen concentración de rigideces en los nodos de esquina en los que se conectan los nodos del panel con los nodos de traves y columna. Además, que en una norma nacional se proponga que un análisis con elementos finitos solo se necesita un elemento por entrepiso para modelar un muro sólido simplemente no tiene sentido. Vemos pues que no le parece tan correcto que solo se genere un panel, ¿no? Que bueno, también hay que darle un mérito a la norma que pues dice que es un elemento panel porque realmente pues es un método por elementos finitos, pero también dice que es un elemento aproximado, es decir, ya si tú lo quieres aproximar más, pues ya haces otras cosas, ¿no? Sin embargo, pues esto yo te doy como herramienta para que tú lo empieces a hacer, ¿no? Pero pues ya vimos otras opiniones, ¿no? Entonces, pues ponemos aquí pues que no le parece que se proponga un análisis con un elemento por panel, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver qué nos dicen las investigaciones y los experimentos que ellos han hecho. Recuerden, como en columna ancha también hicieron para poder definir el modelo que se tienen. En este caso lo hicieron igual, pero lo hicieron experimentalmente con este elemento. Este muro, este pedazo de muro, pues es algo que se hizo realmente, algo real. Construyeron el muro y dieron los resultados y ya posteriormente decidieron usar el elemento finito para ver cómo es la mejor, digamos, la mejor discretización para pues para acercarse un poquito más o tener menos error con los elementos finitos, para tener menos error con respecto a los resultados originales del experimento, ¿no? Entonces hicieron estos 4 modelos que están viendo, el F1, el F2, el F3 y el F4, ¿sale? Entonces ellos lo hicieron muy bien, lo discretizaron, vean aquí está discretizado como lo trae la norma, que es un panel. Aquí está discretizado casi digamos a la mitad cada panel, salvo estos que son exactamente lo mismo que este. Aquí, vean, se discretizó un poquito más. Y aquí ya hay más elementos finitos, ¿no? Aquí vean, dice elementos finitos tipo membrana, ¿no? Dice, va desde 1 al menos refinado hasta el 4 más refinado, ¿no? ¿Y qué resultados obtuvieron? ¿Qué resultados será que obtuvieron? Pues lo podemos ver realmente en la norma. Pues la norma realmente se quedó con el F1, ¿no? Entonces, en este experimento ellos decían que el menor error lo encontraban acá. O bueno, no el menor error, sino que lo más conservado encontraban acá. Y que aquí, pues sí, se ponían los resultados, pero pues ya los resultados pues se parecían mucho a entonces no cambiaban tanto. Entonces por eso dijeron, nos vamos a quedar con ¿sale? Entonces ahí es donde ocurre un pequeño, digamos, problema, porque se supone que ya lo vimos, ¿no? Esto es que la energía potencial
pues cada vez se acerque a cero. Entonces eso implica que los elementos pues, deberían de ser cada vez más pequeños para obtener mejores resultados, ¿no? Entonces eso pasó. Y ahorita vamos a ver, específicamente vamos a ver dónde saqué esto, que es en lo que ya les había mostrado, pero ahorita lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo que ellos hicieron y esto es lo que los resultados les salió, ¿no? Sin embargo, recuerden, pasó esto. Alguien comentó sobre esto. Y entonces, después de esto, como creo que fue en el 2021, no me recuerdo, sacaron otra tesis, otro artículo donde pues decían cuál era el mejor mallado de elementos finitos que pues se podría hacer, contestando un poco al comentario del doctor y también contestándole o no contestando, sino que haciendo un poquito más refinado lo que pues había hecho la propia normativa con sus tesistas y todo eso, ¿no? Su equipo, ¿no? Pues se creó entonces esa parte que es esto, ¿no? Entonces aquí es una pequeña parte donde son, igual es un muro, solo que aquí igual lo fueron discretizando. Vean, este se discretizó a 1, por eso se muestran esas placas así. Este se discretizó así a 4. Este se discretizó así. Este se discretizó un poquito más. Este un poquito más y este muchísimo más, ¿no? De hecho aquí lo podemos ver. El A es de 1, el B es de 2, el C es de 4, el D es de 8, el E es de 16 y el F es de 32. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es división por borde, ¿no? Aquí en el borde es solo 1, aquí en el borde son 2, aquí en el borde son 4, aquí en el borde son 8, es decir, 1 acá, 2 acá y 2 acá, es decir, todo simétrico, ¿no? Lo que ya comentábamos. 4, aquí 8, aquí 16, aquí 32, ¿no? Creo que ni se ve mi plumón, ¿no? Ahorita déjenme lo cambio. Que se va un poco esta cosilla. ¿Sale? Les decía, 1, 1, 2. División de elementos por borde, ¿no? Aquí hay 4, ¿no? Aquí hay 4 también. Aquí hay 8, 8. Y aquí hay 16, 16, 16, 32, ¿no? Bueno, entonces de esto solo es una parte, ¿no? No es todo, ¿no? Pero bueno, entonces hicieron eso. Y al final encuentran, dice, estos fueron conformantes modelados. Y aquí pues lo modelaron también en ETABS, pero en la de 2015, ¿no? Bueno, entonces aquí hay muchos más muros, creo que hicieron hasta el 5. Pero aquí solo hay 3, ¿no? Pero bueno, entonces vean, aquí está el cortante máximo, el esfuerzo máximo, el porcentaje de error, ¿sale? Y podemos ver, por ejemplo, en el 1, pues no aparece, ¿no? En el 2, un error de ¿qué? 48%. ¿Respecto a quién? Todo esto, recordemos, es respecto a un experimento físico, ¿no? Un experimento que se hizo, ¿no? En la realidad. Bueno, entonces aquí vemos un error de 48, ¿no? Aquí en el 4 vemos un error de 12. Veamos, esto es del corte y este es del esfuerzo. Bueno, un 12%, un 9%. En el 8 vemos que es un 5%, es muy similar. En el 16 un 3% y aquí es un 2%, ¿sale? Algo importante que ustedes deben de saber o de conocer es que un error, digamos, para decir que estamos bien o que decir que más o menos es aproximadamente un 10%, aproximadamente, ¿no? Esto respecto a los resultados físicos, ¿no? Es algo que más o menos los que saben dicen 10%. Si es mucho menos, mejor, porque nos estamos acercando, ¿no? Bueno, entonces aquí vean, igual aquí 43, 13, 9, 6, 5, 4, 3, 3, 3, ¿no? Y así se va. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ahora gráficamente podemos ver esto. Este es el cortante, este es el esfuerzo, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, gráficamente, vean que pues el error, pues se va haciendo acá, no se está acercando y ya después
aquí ya empieza como que constante, algo así, ¿no? Como que ya empieza una línea recta, ¿no? Como que ya no se ve tanto error, ¿no? Como si lo había acá. Entonces, a final de cuentas, ese artículo nos cuenta os lo resumen en que los elementos o las divisiones por borde ideales empiezan a partir de los 8. ¿Sale? Está muy bueno, la verdad, el trabajo ese que hicieron. Y ya tenemos una idea cómo discretizarlo. Obviamente, nosotros de nuestra cosecha hemos de hacer nuestras experimentaciones y todo, ¿no? Pero vean acá, 8 es el número mágico, ¿no? Obviamente esto lo estábamos sacando de algo importante, ¿no? Entonces, vean cuán alejados estábamos de hacer un borde. El error incrementaba mucho más. Pero no es que la norma no esté mal, sino que es un simplificado, ¿no? Incluso más reciente hay una serie de videos donde pues los de la norma pues explican todo eso, ¿no? Todos los cambios que se hicieron en las normas y así, ¿no? Y comentan esto y dicen eso, lo que les acabo de decir, que hay mucha controversia, pero esto es un elemento, lo que pone en la norma, digo, es un método, perdón, simplificado, le dicen ellos. O sea que si lo quieres más exacto, pues discretízalo más, ¿no? Pero esa es como que la parte principal. Entonces así es lo que comentan ellos. Entonces hay que hacerles caso, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces ahorita se los voy a poner más mejor, dijeran. Vamos a ver las diapositivas de donde los sacamos, nada más para corroborar y para mostrarles los resultados de que no los puse, se me olvidó ponerlo, pero ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces eso es lo que pasa y es lo importante y lo bonito de todo esto, que no nos quedemos con lo que nos diga la norma, ¿no? Sí, la norma es importante, la norma la debemos de cumplir, pero a veces hay cuestiones que pues debemos de cuestionarlas, ¿no? No siempre quedarnos con algo, sino que pues ir al más allá, ¿no? No al más allá del más allá, sino al más allá de lo que nos enseña, ¿no? Aquí está. Listo, aquí está, vean, ¿no? Aquí están los resultados de los elementos mecánicos obtenidos con distintos modelos que ya habíamos visto, ¿no? Esto ya lo vimos. Aquí se hicieron otro, pero que aquí se hicieron sin castillo. Aquí lo hicieron con castillos. Y aquí ya no le pusieron ni castillos, solo lo unieron, ¿no? Con estas barras. Algo tranqui, ¿no? Entonces aquí vemos. Aquí vean, ya no hicieron como tal la revisión por los esfuerzos y los cortes, sino ahora es por la fuerza axial y la fuerza cortante, ¿no? Y el momento. Entonces vean los errores, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí el error del elemento finito con el resultado real. Y vean que el momento 1 tiene un porcentaje de 5.3%, 10.7%, 6.6%, 4.2%, 6.9%, 1.1%, menos 6.1%, menos 3.8%. Vean, acá tenemos un error de 441. Y realmente yo no puedo decir, yo no voy a decir si está mal o está bien. Sí se ven medios extraños los resultados. Pero, pero pues son los resultados que ellos hicieron, ¿no? Sí se ve extraño, pero pues obviamente para decir si está bien o está mal, pues nosotros tendríamos que hacerlo igual, ¿no? Habría que modelarlo y no decir que está mal o está bien, porque pues realmente no sabemos, ¿no? No hay que ser así. Pero sí hay que verlo, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí hay algunos pues, errores, entonces se quedan que los menos errores pues se sufrieron en el modelo 1, que es el que está explícitamente ahorita en la normativa, ¿no? Ahora, los errores en los desplazamientos. Aquí sí ya se ven un poquito más normales. Se ven con menos porcentaje de error los primeros se ven con menos error. Vean, el 1, el que está completamente
con solo una discretización, un elemento por borde, vean 4%, 1.53, 8.4 y aquí. En el 2 suben mucho, ¿no? En el 3 también suben y en el 4 suben más. Entonces esto como que no nos cuadra, ¿no? Con la teoría que venimos hablando, ¿no? Es decir, que yo les mentí, que hay que hacerlo más grande, ¿no? No, pues realmente, pues, donde sea que ustedes vean, siempre les van a decir que el elemento finito lo más es la discretización. Entre mejor discretización, mejores resultados, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí vemos sus desplazamientos, su gráfica, y aquí vemos sus observaciones. Dice, el cortante es adecuado. Las cargas axiales y momentos tienen errores mayores y aumentan al refinar la discretización. Los errores aumentan al refinar la discretización. Ah, caray, ¿cómo está eso? Eso habría que revisarlo también. Bueno, dice, el modelo más consistente es el EF1, que es el que está ahí ahorita en la norma. Dice, en desplazamientos el modelo EF1 es adecuado, pero con más elementos se sobreestima el desplazamiento. Ok, es decir que entre más elementos vamos a ver que se desplaza más, y eso dice que lo estamos sobreestimando. Dice, las diferencias con respecto al modelo de referencia se deben principalmente al modelo de los castillos, es decir, es importante modelar los castillos, ¿no? Y bueno, aquí están las rigideces relativas, y bueno, entonces, estas son sus observaciones, ¿sale? Ahora vamos con el otro. Bueno, vamos a ver primero el que les había comentado, donde el doctor Tena pues nos comenta lo que les había yo dicho, ¿no? Bueno, este es el buenazo. Y permítanme tantillo. Ya casi nos vamos. Aquí está. Vamos acá. Aquí vamos a... Disculpen si los aburro leyendo. Quiero tratar de... Dice. Actualmente dice, existe una disponibilidad importante de programas de elementos finitos comerciales. ¿No? Esto ya lo platicamos. Que bueno, dice, pone en herramienta prácticamente al alcance de cualquiera. De cualquiera, dice. Ah, caray. Como nosotros que estamos chavos usando todo esto, ¿no? Por eso debemos de no ser esos cualquiera y saber un poquito, aunque sea de esto, ¿no? Bueno, aunque realmente aquí no se necesita que se sepa un poquito, se necesita que sepamos bien. Porque somos un peligro para la sociedad si no lo sabemos usar. Bueno, dice, este hecho per se es algo muy positivo, porque pues está al alcance, ¿no? Y sin embargo también tiene un hecho que muchos usuarios no se familiarizan primero con la teoría detrás de los elementos finitos y por tanto entender en qué consiste ese método y qué está detrás de los elementos finitos lidera a cometer errores importantes. Por eso, si a ustedes les gusta esto, no se queden con lo que yo les acabo de... lo que les digo, ¿no? Ustedes sigan investigando más y sigan informándose más, ¿no? Yo también lo hago porque pues sí, es importante saberlo, ¿no? Dice, los proyectos se limitan exclusivamente a discretizar de manera racional las cargas laterales, sino que el problema más grave en muchos usuarios con la teoría es en la misma definición de mallas adecuadas y revisar la compatibilidad de deformaciones de sus modelos. ¿Vale? Dice, no es importante nosotros poner las cargas como tal, las cargas laterales, sino que la propia definición de las mallas y bueno, la compatibilidad de las deformaciones. Es decir, el tipo de placa, ¿no? Bueno, esta es imagen de un texto de un tema anterior y dice, textos clásicas del elemento finito, dice, se es muy claro que el grado de aproximación que se obtiene al método depende principalmente de la geometría de los elementos que se empleen, lineales, triangulares, cuadriláteros, sólidos, quitando a los elementos lineales, las barras, las vigas. En los elementos planos y sólidos se debe vigilar que estos no se encuentren muy distorsionados. Por ejemplo, geometría con ángulos muy agudos. Lo que les comentaba, si se ve bonito, está bien.
Eso es básicamente, ¿no? Dice, el refinamiento de la malla que se utiliza en particular para elementos planos y sólidos, ¿no? Es importantísimo, la refinación. Y el orden de las funciones de interpolación entre los grados de libertad considerados el elemento, el tipo de continuidad que se garantiza con las funciones de interpolación, el orden de la integración numérica en puntos de Gauss. Bueno, este ya es un poco más teórico, que igual cuesta un poquito entenderlo, pero deberíamos entender. Dice, en los programas comerciales normalmente se tienen disponibles exclusivamente elementos finitos con funciones de interpolación lineal y continuidad C, superíndice 0. Dice, para minimizar los riesgos de errores por integraciones inadecuadas, por lo que el usuario no define siquiera cómo debe procederse a la integración numérica. Esto dice ya está decidido por el software. Dice, lo cual sí debe hacerlo en los programas avanzados de elementos finitos. Esto también es algo interesante. Les digo, los ingenieros mecánicos tienen sus programas y los programas incluso hasta se puede modificar los elementos finitos. Aquí pues no podemos hacer como tal eso, pero ahí por ejemplo que un elemento finito no le gustó, entonces lo ordena de una manera simétrica, bonita, y se puede hacer, ¿no? Pero pues nosotros pues no tenemos esa facilidad, ¿no? Dice, de esta manera se sepa que el usuario sepa al menos que en problemas donde se emplean elementos planos o sólidos, las mallas deben de tener bastante más que un elemento finito por elemento estructural, ¿sale? Es decir, también no solo las placas, sino también las barras debemos de discretizarlas en función de los muros. Es decir, los castillos los vamos a discretizar con la misma, digamos, tipo de elementos de borde que tenga nuestro muro, para que haya una buena compatibilidad. Dice, ¿de dónde estábamos? Dice, los elementos finitos no deben distorsionarse en exceso. La discretización de la malla depende de las respuestas estructurales sean las de mayor interés. Así, si lo que interesa es obtener una idea razonable por sobre los desplazamientos, se requiere utilizar mallas menos detalladas que si se pretenden evaluar esfuerzos. Si lo que interesa es evaluar esfuerzos, además resulta importante detallar más el mallado en ciertas regiones donde pues hay concentraciones de esfuerzos importantes. Pero siempre vigilar una transición de malla adecuada para evitar introducir deformaciones incompatibles. ¿Vale? Eso es interesante, ¿no? Que debemos nosotros de verificar siempre que donde nosotros esperemos que haya mucha concentración de esfuerzos, que es por ejemplo, podríamos decir que pues pueden crear concentraciones de esfuerzos en estas zonas, que es donde está la placa y donde entra este muro, ¿no? Casi siempre en las esquinitas hay mucha concentración. Entonces a veces que hacen los softwares en esas concentraciones como que vienen bien y se vuelven locos en esa parte, ¿no? Porque pues empiezan a hacer elementos finitos muy puntiagudos, su relación de aspecto muy alta. Entonces pues eso ocasiona problemas. Entonces debemos de poner atención a esos para que ya les comentaba, para pues discretizarlo de una forma más bonita. Bueno, dice por lo general diseño de estructuras con base en muros exclusivamente son las candidatas más naturales a analizarla con elementos finitos planos o sólidos, ya sea para estudiar las respuestas en 2D o en 3D. Dice, si se analizan respuestas en plano exclusivamente basta con emplear elementos finitos que satisfagan la teoría del estado plano de esfuerzos. Sin embargo, si lo que se desea es estudiar respuestas tridimensionales, ahí pues ya nos metemos a elementos finitos para trabajar en esa parte, ¿no? En el espacio. Dice, elementos tipo cascarón o sólidos. En el caso de muros, si seleccionan tipo cascarón, definitivamente se deben de emplear el tipo cascarón grueso. Vean, aquí ya tenemos otra información. Si no teníamos duda de qué podemos agarrar, ya aquí tenemos una cuestión ideal. Vamos a usar cascarón grueso, que vendría siendo en nuestro software, el Shell Peak, ¿sale? Bueno, dice para tomar adecuadamente las deformaciones por cortante, con las salvedades ya mencionadas sobre los materiales si satisfacen una formulación isotrópica y
y o ortótropo, ¿no? Lo que comentábamos hace unas clases. Bueno, dice, lo que no se está en negación con el método finito es que se deben discretizar. Eso no está en discusión. Con varios elementos finitos, dice, forzosamente para llegar a una aproximación razonable y poder llamar a un análisis del método. Perdón, un análisis con el método elemento finito. Dice, este parece ser un enorme problema con algunos colegas ahí que quieren llamar a cualquier cosa análisis con elementos finitos para fines prácticos. No si por limitaciones del tamaño y una complejidad de una estructura y por limitaciones del tiempo, el analista decide mezclar elementos viga-columna para modelar vigas y columnas y muy pocos elementos cascarón grueso para modelar muros. Y en su caso, sistemas de piso. Lo que están haciendo es un modelo de análisis más simplificado y de menor aproximación, que no se le puede llamar, dice, un modelo con elementos finitos. Dice, pues sus aproximaciones en esfuerzos en los elementos finitos será cruda y deberá valorarse exclusivamente como indicativa. Nada más nos va a indicar cosillas, ¿no? Dice, para poder definir mallas razonables que lideren a buenas aproximaciones, se requiere de conocimiento y experiencia. ¿Vale? Nosotros no tenemos ni conocimiento ni experiencia, entonces por eso nos estamos tomando de la mano de otros artículos, ¿no? Dice, normalmente para obtener buenas aproximaciones se debe emplear mallas relativamente finas, sobre todo si los elementos finitos disponibles se formularon con funciones de interpolación lineal, como lo tienen casi todos los programas comerciales. Dice, esta realidad es inherente al método cuando se emplean elementos planos sólidos, no hay vuelta de hojas. Bueno, a ver, dice, el método más robusto que existe en el criterio de la norma energética basada en la energía de formación, si se define con la variable, bueno, esta es una fórmula muy bonita, que es de Butler. Bueno, vamos a ver, esto es... Bueno, aquí ya nos explica una cuestión para definir mallados menos densos. Y dice, vamos a ver dónde empieza. Dice, se estudiaron muchos simétricos a 3 alturas diferentes, considerando o ignorando los sistemas de piso. Para los muros de 3 niveles se realizó una modelación silosa y se consideraron mallados de 164 y 656. A su máquina, vean. Eso sí es elementos finitos, ¿no? Dice, los resultados se presentan en la figura 12, donde para facilidad de interpretación se normaliza la energía y se aprecia que el efecto se obtiene más del 96% de la energía empleando 1968 elementos finitos, 656 por cada muro en cada piso. Es la figura, dice 11b, que es esta. Y la figura 12, que es esta. Aquí está. Miren, vean los números de elementos finitos, súper grandes, ¿no? Ya 2700 y ya hasta 2800 ya se empieza a normalizar, a acercarse más. Dice, para los modelos se consideró la presencia de losa, pero de igual manera se consideraron los mallados. A ver, dice, bueno, aquí pues dice, con la final de emplear un mismo mallado en todos los modelos, se empleó un mallado con 656 elementos tipo cascarón para modelar cada muro con aberturas en cada piso. Y es donde dice que pues se tuvo un 95%, ¿no? Dice, ahorrar recursos de cómputo. El autor dice, privilegia la precisión del cálculo antes que ahorrar recursos de cómputo. Dice, sin embargo, si una precisión mínima cercana al 90% fuera el objetivo razonable, pues sí se habría escogido usar. Bueno, finalmente, pues es eso, ¿no? Ese es su resultado, 656. Pero pues obviamente aquí es para otro tipo, ¿no? Ya vimos los tipos de discretización. Entonces aquí se lo discretizó, pero pues solo para este tipo, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo porque aquí aparece algo importante y es donde nos vamos con las normas. Dice,
Existen, sin embargo, profesionales que de manera imprecisa se empeñan en llamar cualquier modelo de baja resolución y aproximación como un modelo de elementos finitos, ¿no? Entonces esto sirvió como para decir, esto sí es un modelo de elementos finitos. Ya vimos que sí son bastantes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, dice. Desafortunadamente, este es el caso del modelado propuesto por el apéndice B de las normativas vigentes. Bueno, en este caso fue la del 2017, que es muy similar a lo que trae la del 2023. Dice, el autor discutió en el seno del comité que en el primer lugar una norma no debe dar recomendaciones específicas del modelado de elementos estructurales. Dice, por lo que el apéndice normativo, bueno, ahora ya está en un capítulo, ¿no? Dice, intitulado Modelación de estructuras de mampostería. Dice, está completamente fuera de lugar, para eso existen otros documentos como libros, manuales y guías. Por ejemplo, en segundo lugar, al modelado simplificado del mundo supuesto no se le puede llamar rigurosamente modelos como elementos finitos, como se hace ahora en la norma. A pesar, dice que el autor pues manifestó su seria objeción a nombrarlo de esa manera. Bueno, dice, los miembros responsables lo llamaron elementos finitos, ¿no? Y establecen lo siguiente, ¿no? Los modelos de mampostería para modelarse como elementos finitos lineales, que es lo que ya vimos, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no? Lo que realmente trae la norma, ¿sale? Y es todo el texto, ¿no? Dice, en la figura, dice, se reproduce la figura, que es la que ya conocimos, ¿no? Que se referencia en el texto, dice, se propone usar una sola membrana o cascarón o placa para modelar muros sólidos de un entrepiso completo, si el muro no es esbelto. El autor manifestó su enorme objeción recordando a los miembros del comité lo siguiente: si en la norma se habla de un análisis con elementos finitos, se debe respetar las bases de los elementos finitos. Es decir, tener una discretización adecuada y más fina para estimar esfuerzos. Dice, que en una norma se proponga que en un análisis con elementos finitos solo se necesita un elemento por entrepiso para modelar un modo sólido, simplemente no hace sentido. La respuesta de una mayoría de los miembros del comité, cuando después de hacer esta observación, otro miembro del comité le preguntó que entonces cuál sería un mallado mínimo razonable para fines prácticos, fue la siguiente: en una reunión previa el comité aprobó esta propuesta y no tiene por qué volver a discutirse o revisar. Estuvo bueno el chismecito, ¿no? Cabe recalcar que a esta reunión no pudieron asistir al menos 3 miembros del comité, entre ellos y un servidor quien hizo la pregunta. Ok, bueno, pues hay tensión ahí adentro, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos metemos en ese tipo de cosas. Nosotros queremos nada más saber cómo hacerlo bien. Bueno, entonces dice, a falta de que los miembros del comité responsables de esa propuesta presentaran los argumentos técnicos o estudios que justificaran al menos introducirla en una norma nacional, porque pues no es en algo, ¿no? Es una norma, ¿no? Dice, el autor se dio a la tarea de averiguar por su cuenta qué bases tiene esta propuesta, si es que existían más. Revisando primero una guía de análisis preparada por los miembros del comité responsable de las propuestas en 2012, se encontró, es decir, el doctor dijo, no le quisieron decir cuál era de dónde sacó eso, de que solo un elemento, ¿no? No le dijeron, pues ya lo decidimos la reunión pasada, entonces ahorita ya no lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces dice que él se puso a investigarlo, ¿no? Entonces dice, revisó primero la guía de análisis en el 2012, dice, se encontró una descripción escueta, esa palabra me da risa, dice, esta misma modelación, pero en dicho texto no se hace referencia a los estudios en que se basa esta propuesta ni se presentan los resultados de las calibraciones numéricas. Dice, ese texto que él encontró dice que decía esto, dice, experimentos numéricos demostraron que la discretización más adecuada utilizando este modelo es aquella que ocupa el menor número de elementos finitos por panel. Esto igual como que nos deja medio extraño, ¿no? Dice, pero cumpliendo los requisitos de la figura dice un panel de un modelo limitado por Castillos y Dallas. Dice, como se aprecia en este texto, se refiere a experimentos numéricos. Dice, en buen español, las investigaciones demuestran no los experimentos numéricos. Que este modelo es razonable. Pero más bien dicho, donde se demuestra, ¿no?, que ese modelado es razonable. Dice, si esto es cierto, entonces al autor le quedan las siguientes dudas. Al doctor dice, ¿por qué no se cita este texto con claridad
¿en qué estudio o estudios presentan estos experimentos numéricos? No se citan trabajos concretos, algún artículo, alguna tesis. Dice, ¿por qué no reproduccionan alguno de los resultados más relevantes de estos experimentos numéricos? Para que los lectores pues, pudieran tener esa información, dice, y tomar con nuestras propias conclusiones el modelado sugerido, ¿no? Dice, así el autor se lee herramientas de búsqueda para ubicar si existía ese documento, ¿no? Dice, para buscar esos experimentos numéricos, y dice, no ubicó un solo artículo. Así que usó la siguiente opción y fue a hacer una búsqueda más localizada, tesis dirigidas por estos miembros del comité. De esta manera encontró documentos donde se reportan los experimentos numéricos, que es una tesis de maestría del famoso Taveras 2008. Este Taveras lo van a encontrar en muchas referencias y es realmente pues de donde vino este experimento, ¿no? Es una tesis de un maestro, ¿no? Bueno, dice, los experimentos numéricos se reportan en el capítulo 4 de esa tesis. Yo la busqué, no crean que no la busqué, incluso la busqué, pero igual no la encontré. Pero sí encontré ese, ¿no? Que es aquí donde se supone dan los resultados. Entonces es lo más cercano que nosotros podemos encontrar. Pero si ven, no dice quién chingado lo hizo. Entonces ahí sí como que se torna medio extraño, ¿no? Pero vamos a seguir con este chismecito. Disculpen si lo estoy aburriendo con tanta lectura. Ya vamos a acabar. Es que necesitamos saber esto para tenernos bien informados, ¿no? Y más porque es nuestra norma, es la norma que vamos a usar, ¿no? Dice, los experimentos se reportan en el capítulo 4. Dice, se tomó como referencia un modelo de elementos finitos con un mallado muy razonable, con 4.920 elementos tipo cascarón, con los cuales se modelaron castillos, dalas y muros. El de referencia, ¿no? Dice, se aplicó, este es digamos, el de referencia, que se ve bien mallado. Este sí, estos son elementos finitos. Bueno. Dice, se aplicó la carga lateral puntual en cada nivel del centro de Dallas, pero se tuvo cuidado de aplicar la restricción cinemática de que los desplazamientos laterales en ese nivel son iguales. Y se consideran todos los apoyos de los elementos empotrados. Dice, para definir las propiedades bajo un modelado isotrópico. Y se establece claramente en el acápite 4.2, tabla 4.2 de su tesis, que se consideró un concreto clase 2 con F'C de 200 y un módulo de elasticidad de 14.000 veces esto. Aquí vemos un primerito error, ¿no? Este no es un concreto tipo 1, este es un concreto tipo 2. Quizás en esa norma no estaba, quiero suponer. Dice, y una mampostería con un ladrillo con un FP de 150 y un FM de 60, un módulo de elasticidad de mampostería de 600 y el punto 4, ¿no? El que ya conocemos de la norma, que ahora es punto 2, ¿no? Bueno, que es punto 2, pero pues se hace, ¿no? El cambio, ¿no? Al punto 4. Bueno, dice, en este sentido, en sus análisis consideró piezas de mampostería de buena calidad, dice, por encima del promedio nacional, que obviamente tener esto, pues es algo bueno, ¿no? Pero pues dice que está encima del promedio nacional, ¿no? Bueno. Y en cuanto al concreto supuesto para castillos y dalas, consideró uno de calidad superior al que generalmente se emplea. Que supongo aquí se usaba todavía el de 150, pero es que dice que pues el que se emplea no es ese, ¿no? Era el de 150, quiero suponer. Bueno, dice, además, que señalar que en las normas técnicas se dice que para un concreto clase 2, el módulo de elasticidad es 8.000 y no 14.000, que ilustra los descuidos mucho, no solo de Taveras y de su tutor. Es decir que muchos hacen eso, ¿no? El módulo de elasticidad lo confunden y pues usan la fórmula para un tipo 1 al hacer del tipo 2, ¿no? Dice, y si dice sin reflexionar más sobre que para los, dice, que bueno, muchos no lo checan, ¿no? Entonces nadie no reflexiona que los parámetros en qué influyen esas propiedades, ¿no? Dice, con esa suposición, Taveras sobreestimó de manera importante la rigidez de castillos y dales, en un 75% solo en la constante del módulo de elasticidad. Dice, lamentablemente las cotas del dibujo del muro no se reproducen bien en el archivo PDF y por ello no se representan en este texto. Pero se indican que las dalas y los castillos son de 12 centímetros de espector, una altura típica de 260, bla, bla, bla.
Y bueno, son pues, características geométricas, ¿no? Dice, estoy entonces 4 modelos que ya lo vimos, con elementos tipo barra. Y bueno, si se empleó, dicen, hicieron para 16, 36. Dice, en opinión del que describe de estos 4 modelos simplificados, solo pudieran calificar como modelos en elementos finitos con mayor reducción los modelos identificados como F3 y F4, que es el de 16 y el de 36. Y por supuesto, el que no puede llamarse de manera es el modelo 1, que es el que está completo, ¿no? Dice, Taveras no presenta gráfica o información alguna donde se identifique la porción de energía asociada a un trabajo externo del modelo riguroso de elementos finitos. Bueno, dice, para comparar el nivel de aproximación con respecto al modelado, se seleccionaron 4 sesiones. A ver. Ok, pues eso no indica que... Dice, cabe señalar que Taveras no indica qué procedimiento empleó para estimar los elementos mecánicos a partir de los elementos finitos. Si él personalmente integró los esfuerzos obtenidos del análisis o si empleó alguna utilería disponible en el software que empleó. Es lo que les decía, lo de la integración, que se puede integrar, obviamente se puede integrar no fácilmente, pero se puede integrar a mano. Pero ya para muchos, pues ya no sé, ya no es tan viable, ¿no? Entonces por eso usamos alguna utilería, ¿no? Que es lo que dice acá. Entonces dice que él no especifica si usó eso o lo hizo él solito, ¿no? Bueno. Entonces dice, aquí sí cabe destacar que dado que solo se aplicaron las cargas laterales en cada nivel y que la estructura estudiada no es muy compleja, por elemental el equilibrio de los errores en la estimación de fuerzas cortantes no se esperan sean grandes, como se ven los resultados reportables, sobre todo para el cortante basal. Sin embargo, sí se aprecia que los mayores errores relativos se obtienen en lo general por el modelo M1EF1. Dice, bueno, aquí se representan los errores. Dice, al que escribe el autor, el doctor, dice, le llama poderosamente la atención que en general los errores aumenten a medida que los modelos tienen una discretización mayor, lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Dice, siendo que cuando se emplean elementos finitos de manera adecuada, esto resulta totalmente al contrario. Cuando se refina el mallado, se aumenta la aproximación. Y si por ello tiene dudas más que razonables sobre el procedimiento empleado para calcular los momentos flexionantes y la carga axial, más ante un patrón de cargas tan simple como el utilizado en el estudio. Dice, aunque Taveras dice, estudió otros 9 modelos, muy lamentablemente para estos modelos no reporta los errores en elementos mecánicos, sino exclusivamente en grados de acoplamiento y en desplazamientos laterales. A pesar de lo interesante del estudio, las preguntas y observaciones obvias para el que escribe son: ¿qué porción o porcentaje de la energía o deformación asociada al trabajo externo del modelo se representa el modelo más simplificado recomendado? ¿Cuáles son los resultados reportados para momentos flexionados y cargas axiales correctos? Dice, si todos los resultados son correctos, son suficientes los resultados presentados para un solo modelo de 3 niveles. Imagínense, hicieron un modelado solo de 3 niveles. Y hicieron no muchos muros, ¿no? Son 10 simulaciones, dice, son 10 simulaciones suficientes para insertarlo en una recomendación de un apéndice de una norma nacional. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es suficiente? A cambio de columna ancha, ¿no? Que desde hace años, ¿no? Entonces dice, más bien el que escribe es de la opinión de que antes de dar una recomendación de este tipo de una norma, se debe hacer antes una calibración más robusta, considerando más geometrías, distintos números de piso y algunos modelos tridimensionales y ponderando también el impacto de las combinaciones de varios otros parámetros compuestos. Dice, ¿por qué en el manual SMIE no se cita claramente el texto? Sino se refieren a nada más experimentos numéricos, pruebas numéricas. Dice, no basta con incluir la tesis en la lista de referencias al final sin hacer un reconocimiento explícito de por qué ese documento es incluido en la referencia. Dice, ¿qué problema existe en identificar este modelo simplificado por su nombre en vez de referirse a él de manera inadecuada como modelo con elementos finitos? Bueno.
Estos son otros modelos, dice que no mostrados, dice. Bueno, hasta ahí termina esta parte. Pero bueno, entonces ahí se quedan las dudas, ¿no? Se queda qué está pasando aquí, qué va a pasar aquí. Entonces, después viene que les digo, que es otro artículo, que ya se los dice, dice la importancia del meshing, de la discretización, ¿no? De los elementos finitos, de mampostería confinada en muros, ¿no? Ante el análisis sísmico de edificios, ¿no? Algo así. Aquí ya está en español. Dice, vamos a leer nada más el resumen y ya nada más lo demás lo vamos a ir viendo súper rápido. Dice, en este artículo se determina un mallado adecuado para los elementos finitos de muros de mampostería con base a la energía de deformación. Es decir, estos sí hicieron una teoría, ¿no? O sí se basaron en una teoría. Se realiza en el modelado de 7 muros aislados. Igual, sigue siendo muy poco, pero bueno, algo es algo. Dice, además se realiza el modelado de edificio de mampostería de 5 niveles, al cual se analiza con los métodos sísmicos, estáticos y dinámicos. Y dice, se realizó un estudio paramétrico de los desplazamientos y los esfuerzos respecto al número de elementos finitos por borde de panel para proporcionar una recomendación del tamaño de malla en el modelado de muros de mampostería de edificios. De los resultados obtenidos se recomienda mallar los muros con al menos 8 elementos finitos por borde para obtener resultados apropiados, ¿sale? Entonces aquí pues empieza a comentar y hace referencia otra vez a Taveras también, pero también hace referencia al del Dr. Tena, ¿no? Entonces, pues hace referencia, dice, contestando igual un poco a lo que decía él, nomás que no me acuerdo dónde decía. Aquí dice, el utilizar solo un elemento no garantiza que los desplazamientos en consecuencia, esto es lo que dice el Dr. Tena, ¿no? Que ya lo leímos, ¿no? Entonces aquí lo referencia, ¿no? Entonces aquí hicieron eso. Hicieron su análisis, sus muros. Esos son los muros. Los muros, digamos, los de lo que hicieron real, los que hicieron físicamente. Los especímenes. Y ya después hicieron sus especímenes, pero en etapas y ya con una, digamos, con una, ¿cómo se dice? Ya manera numérica, ¿no? Manera de modelado, ¿no? Sin embargo, aquí pues no hicieron ¿cómo se le diría? Pues la comparativa con los esfuerzos, qué fuerza axial, qué fuerza de momento, ¿no? Sino que ellos lo hicieron de una vez en la energía y los esfuerzos, ¿no? Entonces, pues eso es un punto más favorable, ¿no? Entonces, así lo dejaremos el día de hoy. Ya ven esos criterios, ven más o menos qué está pasando por aquí. Algunos criterios que vamos a empezar a usar, que vamos a usar ahora que empecemos a modelar. Pero es importante, algo importante que dice, un mallado con 8 elementos por borde es adecuada para modelar edificios de mampostería confinado, tanto para el método sísmico como el método sísmico dinámico. Además es importante mencionar que al tener una malla con particiones, solo generaría un gasto computacional excesivo con resultados ligeramente mejores. El análisis de modelos con el Person Intercore nos está presumiendo su Intel Core. No, el mío está más chingón. Con una memoria RAM de 6, el mío está más chido. Es de 8. No, es de 16, creo. Ni me... Dice... Ok. Dice, esto de los 8 elementos es para realizar un análisis elástico lineal, ¿no? Si se hace un micromodelado, pues obviamente, pues esto está fuera del alcance, ¿no? Ya es otro tipo, ¿no? Bueno, se hizo en la UAM. Está interesante. Ojalá algún día platiquemos con alguien de estos maestros, ¿no? Para que nos iluminen de su sabiduría. Bueno, entonces... esto es lo importante, recuerden, esto de los elementos finitos depende también de... nosotros podemos enmallarlo con 1250 y tantos partes, pero a final de cuentas, sí, nuestra computadora va a ser la que va a decidir eso y la estructura, ¿no? Porque si es con pocos muros, pues obviamente sí lo va a resistir, pero si es con muchos muros, ahí sí vamos a ver
cuestiones extrañas, ¿no? Se va a trabar nuestra computadora. Pero bueno, entonces son las, digamos, las cosillas que yo les quería compartir el día de hoy, como para dar una introducción. Ya la próxima clase, pues ahora sí, ya nos meteríamos al software. Ya conocimos un poco de esto, ya vimos algunas limitaciones, ya vimos un chismecillo ahí. Sin embargo, ahora nos toca a nosotros, pues como tal, hacerle una aplicación. Alguien, ajá, ingeniero, dígame. Ok, no les... Excelente. Excelente, Inge. Pues sí, espero pues les haya causado un poquito de cosas interesantes este tema. Que les haya yo quizá puesto una cosquillita a ustedes para que sigan investigando más sobre este tema. Y que realmente lo importante es que no nos quedemos con lo que nos dice la norma, ¿no? Seguir investigando. Incluso hasta el doctor, ¿no? El doctor que pues sabe muchas cosas, pues incluso tuve que investigar de dónde salieron esos claros. Y para poder quizás saber lo del meollo del asunto, ¿no? Sí, ¿verdad? Está muy interesante todo eso. La verdad es que sí, está interesante. Cuando lo vi, yo sí me quedé como que, caray, ¿cómo? O sea, que lo que estoy haciendo no está tan bien. Que bueno, yo igual usaba mucho más la columna ancha, pero ya cuando empecé a usar elementos finitos, porque sí, yo la verdad, si les confieso, tenía un poco de miedo de empezar a usar elementos finitos, porque realmente sé que todos los usan, pero pues tengo ese miedo de igual cometer esos errores, ¿no? Entonces, a lo mejor es mejor investigar y ya después hacerlo, ¿no? Por eso es que este curso sí tardó bastante, porque igual yo me andaba acoplando y sabiendo un poquito más sobre esto, ¿no? Que igual aún no terminamos, pero seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, los dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les sea interesante. Les digo, inyectar esa cosquillita de que ustedes sigan interesados sobre este tema y que sigan investigando un poquito más, ¿vale? Entonces, por ahorita, pues no hay, creo que nada pendiente. Creo que sí, cuestiones de subir cosas sí se me ha pasado, pero igual estoy esperando que algunos se vayan acoplando a las clases, porque sé que muchos se van atrasando. Entonces estoy esperando más o menos un tiempecillo ahí. Y otra, porque también se me ha olvidado un poco, ¿no? Pero espero que pues les esté interesando un poco este curso, que les esté ayudando y que es lo principal, que estén aprendiendo algo nuevo, ¿no? Quizás ya sabían muchas cosas, pero siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Entonces, ahora sí, muchísimas gracias, ingenieros, por estar aquí. Los dejo, que pasen bonita noche y que espero verlos la siguiente semana, ¿sale? Cuídense mucho. Hasta la siguiente semana.